En un mundo envuelto en misterio y esoterismo, existe una práctica ancestral que ha fascinado a los buscadores de la verdad a lo largo de los siglos: la alquimia espiritual. Una milenaria disciplina donde se descubren los secretos de la transformación interior y la búsqueda de la iluminación. A lo largo de la historia, los alquimistas han buscado no solo la transmutación de los metales en oro, sino también la transmutación del alma humana, una búsqueda que nos lleva a explorar las profundidades de nuestro ser y las fuerzas sutiles que dan forma al universo, pues la alquimia espiritual es un viaje hacia la iluminación interior. Orígenes y significado de la alquimia espiritual. Desde los albores de la civilización, la alquimia espiritual ha sido una búsqueda sagrada de la transformación interior y la conexión con lo divino. Sus orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones, donde los sabios y místicos de la época buscaban comprender los misterios de la existencia y la naturaleza del alma humana. Entre estos primeros buscadores se encontraban los antiguos egipcios, quienes fueron pioneros en el arte de la alquimia espiritual. Los antiguos egipcios, con su profunda comprensión de la naturaleza y el cosmos, fueron los primeros en explorar los principios fundamentales de la alquimia espiritual. Para ellos, la búsqueda de la transmutación no se limitaba a los metales, sino que se extendía a la purificación del alma y la conexión con lo divino. A través de rituales y prácticas sagradas, buscaban alcanzar la iluminación espiritual y la unión con los dioses. Los antiguos egipcios dejaron un legado de conocimiento alquímico que influyó en las posteriores tradiciones esotéricas. Sus jeroglíficos y textos sagrados contienen símbolos alquímicos que representan la búsqueda de la transformación interior y la realización del ser. Desde la misteriosa piedra filosofal hasta el elixir de la vida, estos símbolos encarnan los ideales de la alquimia espiritual y su búsqueda de la perfección espiritual. Durante la Edad Media, la alquimia espiritual experimentó un renacimiento en Europa, donde los alquimistas continuaron la búsqueda de la transmutación interior y exterior. En los oscuros confines de sus laboratorios, estos sabios y buscadores exploraron los secretos del alma humana, buscando la piedra filosofal y el elixir de la vida. Aunque a menudo malinterpretados como charlatanes en su época, su búsqueda era profundamente espiritual, una búsqueda de la unidad con lo divino y la comprensión del cosmos. La alquimia espiritual, en su esencia, es una búsqueda de lo divino dentro de lo humano. Más allá de los experimentos en los laboratorios, los alquimistas buscaban purificar el alma, liberarla de sus ataduras terrenales y elevarla a la luz de la conciencia divina. A través de símbolos y rituales, exploraban los rincones más oscuros de la psique humana en su viaje hacia la iluminación. Así, la alquimia espiritual continúa siendo un camino de búsqueda y descubrimiento en la era moderna, recordándonos que la verdadera alquimia ocurre dentro de nosotros mismos, donde cada experiencia, cada desafío, se convierte en una oportunidad para la transformación y la elevación espiritual. La alquimia espiritual es un viaje ancestral hacia la iluminación interior, una búsqueda de lo divino dentro de lo humano. Principios fundamentales de la alquimia espiritual. En el corazón de la alquimia espiritual yace un conjunto de principios fundamentales que guían a los buscadores en su viaje hacia la transformación interior y la iluminación. Estos principios, arraigados en la sabiduría ancestral y la observación de la naturaleza, ofrecen una brújula espiritual para aquellos que se aventuran en el camino alquímico. Uno de los principios más conocidos de la alquimia es el de la correspondencia, que sostiene que, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Esta enseñanza sugiere que los mismos patrones y leyes que rigen el universo también operan en el microcosmos del individuo. Así, al comprender las fuerzas universales, uno puede aplicar este conocimiento para transformar su propia realidad interior. Otro principio fundamental es el de la polaridad, que sostiene que todo tiene su opuesto y que los opuestos son dos aspectos del mismo fenómeno. En la alquimia espiritual, este principio se aplica a la dualidad de la naturaleza humana, donde la luz y la oscuridad, el bien y el mal, coexisten en equilibrio. La búsqueda del alquimista es armonizar estas polaridades dentro de sí mismo para alcanzar la unidad y la totalidad. La transmutación es otro principio fundamental de la alquimia, que se refiere a la capacidad de cambiar o transformar una sustancia en otra de mayor valor. En la alquimia espiritual, este proceso se aplica al alma humana, donde la búsqueda es transmutar las energías más densas y oscuras en luz y sabiduría. Este proceso de transmutación espiritual requiere tiempo, dedicación y un profundo autoconocimiento. Además, la alquimia espiritual enseña el principio de la unidad,
que sostiene que todo está interconectado y que todas las cosas son una manifestación de la misma realidad última. Desde la más pequeña partícula hasta la vasta expansión del universo, todo está intrínsecamente conectado en una red de interdependencia. Reconocer esta unidad es esencial para el alquimista, ya que impulsa la búsqueda de la armonía y la integración en todas las áreas de la vida. Estos principios, junto con otros, forman el tejido mismo de la alquimia espiritual, proporcionando una guía para aquellos que buscan la transformación interior y la iluminación. Estos principios que se aplican en la práctica alquímica pueden conducirnos a un mayor entendimiento de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Los principios fundamentales de la alquimia espiritual ofrecen una brújula para el viaje interior del buscador. Prácticas y herramientas de la alquimia espiritual. La alquimia espiritual no solo se trata de comprender los principios fundamentales del universo, sino también de aplicar estos conocimientos en la vida cotidiana a través de prácticas y herramientas específicas. En esta parte, exploraremos algunas de las prácticas y herramientas más utilizadas por los alquimistas espirituales para facilitar la transformación interior y alcanzar la iluminación. Una de las prácticas más fundamentales en la alquimia espiritual es la meditación. Esta antigua disciplina nos permite aquietar la mente, entrar en un estado de profunda calma y conectarnos con nuestro ser interior. A través de la meditación, podemos observar nuestros pensamientos y emociones, identificar patrones inconscientes y cultivar la conciencia plena, lo que nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. Otro aspecto importante de la alquimia espiritual es el trabajo con cristales y piedras preciosas. Se cree que cada cristal tiene sus propias propiedades energéticas y vibracionales, que pueden influir en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Al trabajar con cristales, podemos armonizar nuestra energía, sanar aspectos de nosotros mismos que necesitan atención y elevar nuestra vibración hacia estados más elevados de conciencia. Los rituales sagrados también son una parte integral de la práctica alquímica. Estos rituales, que pueden incluir la quema de incienso, la iluminación de velas, la recitación de mantras y la visualización creativa, nos permiten establecer intenciones claras, conectar con fuerzas espirituales superiores y crear un espacio sagrado para la transformación interior. Los rituales nos ayudan a sintonizarnos con el ritmo del universo y a alinear nuestras acciones con nuestros propósitos más elevados. Además, las prácticas corporales como el yoga y el tai chi son herramientas poderosas en el camino alquímico. Estas antiguas disciplinas no solo fortalecen el cuerpo físico, sino que también equilibran la energía vital y calman la mente. Al practicar yoga y tai chi de manera regular, podemos desbloquear los canales de energía en el cuerpo, liberar tensiones acumuladas y alcanzar estados de armonía y equilibrio interior. Por último, pero no menos importante, está la práctica de la autoexploración y la introspección. Llevar un diario de sueños, practicar la visualización creativa y realizar ejercicios de escritura terapéutica son formas poderosas de profundizar en nuestro mundo interior, explorar nuestros deseos y temores más profundos y liberar bloqueos emocionales que nos impiden alcanzar nuestra plena potencialidad. Estas son solo algunas de las prácticas y herramientas utilizadas por los alquimistas espirituales en su búsqueda de la transformación interior y la iluminación. Estas prácticas pueden integrarse en nuestra vida diaria para facilitar un mayor crecimiento espiritual y bienestar holístico. Las prácticas y herramientas de la alquimia espiritual son herramientas poderosas para la transformación interior y la conexión con lo divino. Aplicaciones modernas de la alquimia espiritual. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la alquimia espiritual continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades y demandas de la era moderna. Si bien sus raíces se remontan a la antigüedad, las enseñanzas alquímicas encuentran nuevas aplicaciones en el mundo contemporáneo, ofreciendo herramientas poderosas para el crecimiento personal, el bienestar emocional y la conexión espiritual. Una de las aplicaciones más destacadas de la alquimia espiritual en la actualidad es la práctica del mindfulness. Esta técnica, inspirada en antiguas tradiciones de meditación, nos invita a estar plenamente presentes en el momento presente, cultivando la atención consciente hacia nuestras experiencias internas y externas. A través del mindfulness, podemos desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos, reducir el estrés y la ansiedad, y mejorar nuestra salud mental y emocional. Los retiros espirituales y los talleres de crecimiento personal también se han convertido en una parte integral de la práctica alquímica moderna. Estos eventos ofrecen un espacio seguro y de apoyo donde los participantes pueden explorar su mundo interior,
sanar heridas emocionales y conectar con otros buscadores en un viaje hacia la autoaceptación y la autotransformación. La tecnología también ha abierto nuevas posibilidades en el campo de la alquimia espiritual. Aplicaciones de meditación guiada, dispositivos de seguimiento del estado de ánimo y programas de entrenamiento cerebral son solo algunas de las herramientas tecnológicas que pueden apoyar nuestra práctica espiritual y mejorar nuestro bienestar general. Estas innovaciones nos permiten llevar la alquimia espiritual con nosotros a donde quiera que vayamos, integrándola fácilmente en nuestra vida diaria. Además, las disciplinas corporales como el yoga, el tai chi y el qigong continúan ganando popularidad en el mundo moderno como formas efectivas de cultivar la salud física, mental y espiritual. Estas prácticas nos invitan a sintonizarnos con nuestro cuerpo, respiración y energía vital, promoviendo el equilibrio, la flexibilidad y la paz interior en un mundo cada vez más frenético y estresante. En resumen, la alquimia espiritual sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea, ofreciendo un camino de autoexploración, sanación y crecimiento espiritual en un mundo en constante cambio. Ya sea a través de prácticas tradicionales o aplicaciones modernas, la alquimia espiritual nos invita a transformar nuestras vidas y a conectarnos con la esencia más profunda de nuestro ser. Las aplicaciones modernas de la alquimia espiritual ofrecen herramientas para el bienestar emocional, la autoexploración y el crecimiento personal en la era digital. Desafíos y precauciones en la práctica de la alquimia espiritual. Si bien la alquimia espiritual puede ser un camino profundamente enriquecedor y transformador, también conlleva sus propios desafíos y precauciones que los buscadores deben tener en cuenta. Exploremos algunos de estos desafíos y cómo abordarlos con sabiduría y precaución en nuestra práctica alquímica. Uno de los desafíos más comunes en la práctica de la alquimia espiritual es el enfrentamiento a nuestros propios miedos, traumas y patrones emocionales. A medida que nos sumergimos más profundamente en nuestra psique, podemos encontrarnos con aspectos de nosotros mismos que preferiríamos evitar o ignorar. Es importante recordar que el proceso alquímico requiere valentía y honestidad consigo mismo, y que enfrentar estos desafíos es parte integral de nuestro crecimiento y transformación. Otra precaución importante en la práctica de la alquimia espiritual es no depender en exceso de experiencias espirituales intensas o extraordinarias. Si bien estas experiencias pueden ser reveladoras y significativas, también pueden llevarnos a buscar constantemente estados de éxtasis o iluminación, lo que puede distraernos de la verdadera tarea de la alquimia, la transformación interior gradual y sostenida. Además, es importante recordar que el camino alquímico puede ser solitario y desafiante en ocasiones. A medida que nos aventuramos en nuestro viaje interior, es posible que nos encontremos con la resistencia de amigos, familiares o incluso de nuestra propia mente. Mantener un sentido de compromiso y determinación, así como rodearnos de una comunidad de apoyo comprensiva, puede ser crucial para mantenernos en el camino, especialmente durante los momentos difíciles. Por último, pero no menos importante, es esencial practicar la autoaceptación y el autocuidado en el camino alquímico. A medida que exploramos los rincones más oscuros de nuestra psique, es posible que nos enfrentemos a aspectos de nosotros mismos que preferiríamos cambiar o eliminar. Sin embargo, la verdadera alquimia implica abrazar todas las partes de nuestro ser, tanto las luces como las sombras, con compasión y amor incondicional. En resumen, la práctica de la alquimia espiritual puede ser una experiencia profundamente gratificante y transformadora, pero también conlleva sus propios desafíos y precauciones que deben abordarse con sabiduría y cuidado. Al mantener un sentido de humildad, determinación y autocuidado, podemos navegar por estos desafíos con gracia y alcanzar nuevas alturas en nuestro viaje espiritual. Los desafíos y precauciones en la práctica de la alquimia espiritual son oportunidades para el crecimiento y la transformación personal. El camino hacia la iluminación interior. El camino hacia la iluminación interior, en el contexto de la alquimia espiritual, es un viaje profundo y significativo que implica la exploración de los rincones más oscuros de nuestra psique y la búsqueda de la verdad última sobre nuestra naturaleza espiritual. Es un viaje de autodescubrimiento, transformación y conexión con lo divino que nos invita a trascender las limitaciones de la mente y abrirnos a la luz de la conciencia superior. En este viaje, nos encontramos con una serie de etapas y procesos que nos guían hacia la iluminación interior. La primera etapa es el despertar espiritual, donde nos damos cuenta de que hay más en la vida que las preocupaciones mundanas y materiales. Este despertar nos impulsa a buscar un significado más profundo y a explorar nuestra conexión con lo divino.
A medida que avanzamos en nuestro camino, nos encontramos con la etapa de purificación, donde comenzamos a liberarnos de las ataduras del ego y las emociones negativas que nos impiden ver la verdad última. A través de prácticas como la meditación, el autoexamen y el perdón, podemos limpiar nuestra mente y nuestro corazón de las impurezas que nos impiden experimentar la plenitud del ser. La siguiente etapa es la integración, donde comenzamos a armonizar los aspectos fragmentados de nuestro ser en una unidad cohesiva y armoniosa. A través de prácticas corporales como el yoga y el tai chi, así como de técnicas de autoexploración y autocuidado, podemos integrar la mente, el cuerpo y el espíritu en una totalidad indivisible. Finalmente, llegamos a la etapa de la iluminación, donde experimentamos un profundo sentido de conexión con lo divino y una comprensión clara de nuestra verdadera naturaleza espiritual. En este estado de conciencia expandida, nos damos cuenta de que somos uno con el universo y que toda separación es ilusoria. Experimentamos una profunda paz interior y un amor incondicional por todo lo que existe. El camino hacia la iluminación interior a través de la alquimia espiritual es un viaje sagrado y transformador que nos lleva desde el despertar espiritual hasta la realización de nuestra verdadera naturaleza divina. A medida que avanzamos en este camino, nos enfrentamos a desafíos, encontramos guía y apoyo, y finalmente alcanzamos la plenitud del ser. Que este viaje nos lleve a la realización más elevada y a la paz interior duradera. El camino hacia la iluminación interior a través de la alquimia espiritual es un viaje sagrado y transformador que nos lleva desde el despertar espiritual hasta la realización de nuestra verdadera naturaleza divina. En nuestra exploración de la alquimia espiritual, hemos contemplado los principios fundamentales que guían este camino sagrado, explorado las herramientas y prácticas que nos ayudan en nuestra búsqueda interior, y reflexionado sobre los desafíos y precauciones que encontramos en el camino. En última instancia, la alquimia espiritual es un llamado a la transformación interior y la realización espiritual. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros lleva dentro el potencial para la iluminación y la conexión con lo divino. A través del autoexamen, la práctica constante y la búsqueda sincera de la verdad, podemos desbloquear los tesoros ocultos de nuestro ser y alcanzar una mayor plenitud y paz interior. Que este viaje nos inspire a vivir con mayor conciencia, compasión y amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Que nos recuerde que somos parte de algo mucho más grande y más hermoso de lo que podemos imaginar, y que cada paso en nuestro camino es una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. Que la alquimia espiritual nos guíe hacia la plenitud del ser y la conexión con lo divino. Que nuestro viaje interior sea un sendero de luz, amor y realización espiritual.